Buenas tardes. El día de hoy haré mi ponencia con el tema de deforestación en México. El tema a tratar en este documento es la deforestación de México. Me parece un tema muy debatible, tomando en cuenta las dos posturas que hay. La primera parte del desarrollo industrial y se centra en cómo la tala de árboles ayuda al crecimiento económico. Entre más productos vendan, mayor va a ser el ingreso. La segunda es parte de los ambientalistas, con argumentos muy válidos, tomando en cuenta que los árboles tienen una función indispensable para nosotros los seres humanos llamada fotosíntesis, por la cual la planta con luz solar y agua capta el dióxido de carbono y libera oxígeno. Por una parte, la tala de árboles es necesaria para nuestras necesidades cotidianas, pero la tala excesiva e ilegal es la que está afectando a México, sus bosques y su biodiversidad. En México hay una gran producción maderable, con un volumen total de 5.9 millones de metros cúbicos, tomando en cuenta que su producto más utilizado es el acerrio y el pino, entre otras, con un total de producción de 7.1 mil millones de pesos en el 2013, disculpen. Por otra parte, se tiene una proyección para el 2018 de la tala de árboles en todo México. Se espera aumentar 6.0 millones de metros cúbicos para el 2017. Se debería aumentar 3.7 millones de metros cúbicos y el resto se complementará en el 2018. La producción de madera es impresionante, tomando en cuenta que esos eran datos del 2013. Para este entonces, la producción por volumen debió crecer significativamente y de igual forma hubo un aumento económico considerable, dado que la relación entre volumen cortado y ganancia es totalmente directa. La deforestación tiene factores dependientes. Uno de los más importantes es el factor económico, ya que permite tener una mayor ganancia a corto plazo. La explotación maderera satisface el enorme mercado como por ejemplo el uso de madera para papel de oficina, para hacer lápices, despejar áreas para poder hacer carreteras, etc., la cual ayuda a incrementar la deforestación de los bosques, principalmente las áreas que están llenas con solo una especie, lo que hace más rentable su explotación. El acelerado paso en la tala de árboles creó una preocupación en todos los científicos de ciencias naturales y los ambientalistas, ya que, a medida que los bosques se desvanecen, las especies que habitan de esos hábitats tienen dos opciones, o desaparecer o migrar en el caso que se les sea posible. El ritmo de deforestación que padece México es uno de los más intensos del planeta, de acuerdo con la Institución de Geografía de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Cada año perdemos 500,000 hectáreas de bosques y selvas. Esto también nos coloca en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial. En este país existe una gran biodiversidad y esta depende de los hábitats en los que se encuentran, ya sean bosques o selvas. Esa riqueza natural, como se le suele decir, es cuna de muchas culturas, donde se han creado varias sociedades en torno a dichos ecosistemas, las cuales están en riesgo gracias a la deforestación. Como habíamos mencionado anteriormente, México es diverso por poseer variedad de animales y plantas, pero existen muchos animales que se encuentran en peligro de extinción por la caza ilegal o la destrucción de sus hábitats. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, aquí se puede identificar alguno de ellos, comenzando por el jaguar. Su hábitat está desapareciendo lentamente, ya que eran manglares, matorrales y principalmente bosques pluviales. Después, uno de los ejemplares más significativos es el ajolote, con su aspecto único y con la capacidad de regenerar sus extremidades, encontrado anteriormente en el lago Xochimilco y ahora solo se encuentran en cautiverio en un intento desesperado para no llegar a la extinción. Estos son unos ejemplos para poder tomar en cuenta el daño que estamos haciendo debido a la tala excesiva de árboles. Además de afectar a los diversos ecosistemas, la deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a local y nacional. En México, una de las principales causas de deforestación se debe al cambio de uso del suelo para poder transformarlos en bosques potreros o campos de cultivos. El gobierno, viendo tanto bosque, piensa que es un espacio perdido, ya que no tiene ninguna producción económica, sin entender que los bosques tienen características vitales.
especialmente en la conversión de dióxido de carbono a oxígeno mediante la fotosíntesis. Y en caso de que se lo utilice como campo de cultivo, ese momento todos los minerales de la tierra utilizada para mantener este ecosistema será cambiado por nuevos minerales utilizados para dichas especies que se vayan a plantar en esos cultivos. Un factor importante que se debe tomar en cuenta en la tala ilegal en nuestro país, pues se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal. Capricio MacGregor, presidente del Consejo Empresarial Forestal, dijo que la tala ilegal se rige como competencia desleal, porque las personas dedicadas a ello no pagan derechos forestales y menos impuestos, por lo que pueden comercializar la madera a un precio de hasta 40% menos de las demás. Como sabemos, en México existe un mercado ilegal significativo, sin embargo, no hay el control necesario para que esto deje de ocurrir. Como vemos, la deforestación es un tema muy interesante, dado que por una parte la tala de árboles es necesaria, ya que sin el árbol como materia prima no tendríamos objetos como papel, el lápiz o incluso nuestros muebles. De la misma manera, es una fuente de ingreso económico considerable, tomando en cuenta que el volumen de producción es directamente proporcional a las ganancias y como se puede ver anteriormente, el volumen de producción va incrementando a medida que van pasando los años con una elevada proyección. Por otro lado, la tala de árboles excesiva trae muchas consecuencias negativas, considerando que los árboles son los principales responsables de la reducción de dióxido de carbono en el medio ambiente, contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero. En el mismo contexto, los árboles son parte de los diferentes ecosistemas que existen en México. Al momento que los talan, se destruye el ecosistema afectando a miles de especies que viven ahí, provocando una disminución hasta llevarlos al borde de la extinción. Por último, sabemos que el mayor porcentaje de tala de árbol es ilegal, la cual no solo afecta al medio ambiente, sino que afecta al mercado maderero, ya que ésta no cumple con los debidos pagos de impuestos, y eso provoca que sus precios sean menores, dejando a la competencia, tomando en cuenta que la competencia sea legal, en una completa desventaja. Las autoridades deberían tomar medidas más drásticas para penalizar este delito. Esta problemática debería ser tomada más en serio, ya que esto nos afecta a nosotros como consumidores y como seres humanos. Muchas gracias.